Qué gusto verte, Alberto, Y, otra vez. y No a te había ti, visto y a desde ti, Italia. sí, sigues siendo joven mientras yo envejezco, hora por hora. De ninguna manera, de ninguna manera. Pero bueno, Oye, intentamos. qué magnífica novela que has escrito, magnífica, realmente extraordinaria. Y bueno, nuevamente con ese tema de los encuentros improbables. Yo creo que quizás todas tus novelas puedan tener ese título de Encuentros Improbables. ¿Qué te fascina en ese encuentro de personajes, de almas tan diversas? Bueno, en primer lugar, gracias por decir lo que has dicho y por tener esta conversación, querido Alberto. Y sé desde hace tiempo por la nota que escribiste para The Guardian sobre mi novela anterior, Muerte Súbita, que lo que te obsesiona a ti de las muchas cosas que suceden en mis novelas es precisamente los encuentros improbables, pero que terminan modificando la historia, ¿no? Muerte Súbita era una novela sobre un encuentro imposible, que era el de Quevedo y Caravaggio. Esta es una novela sobre un encuentro real, ¿no? Un encuentro histórico, un encuentro perfectamente documentado, pero que a mí me parece que no terminamos de entender y que en la medida en que no la entendamos, México, como si se pudiera hablar de una civilización mexicana, de una cultura mexicana, si existiera ese grado de peculiaridad, no sería nunca un misterio resuelto si no entendiéramos exactamente qué sucedió en esa conversación. Como sabes, el único testimonio contemporáneo del que contamos de ese encuentro fundamental para nuestras vidas, ¿no? De los americanos, pero también de los europeos. El intercambio fue intensísimo y sigue siéndolo. Aquí estamos tú y yo hablando, yo desde Nueva York, tú en Lisboa, tú argentino, yo mexicano. Es decir, las ramificaciones de ese encuentro han sido infinitas y es un encuentro del que solo existe un testimonio y es un testimonio, yo diría, hilarantemente parcial, ¿no? Que es el de Hernán Cortés, que le cuenta al rey que le dijo a Moctezuma, pues yo vengo, soy enviado de un emperador y un dios, y Claro. Moctezuma dice, perfecto, nos sometemos, ¿no? Y se acaba el encuentro. El documento histórico es hilarante de por sí, ¿no? Entonces, bueno, no, ta- también yo no sé si queramos entender las cosas, si queramos despojar al mundo de su misterio y entender qué es lo que sucedió entre Cortés y Moctezuma, pero ciertamente podemos elaborar, ciertamente podemos reírnos en torno a eso y también podemos proponer nuevas formas de leer el pasado que nos constituye a través de esa herramienta maravillosa que es la ficción. Tal vez la misión de la ficción no sea explicar las cosas, sino mostrarlas. Y en todo caso, lo que tú estás haciendo, ciertamente no es una explicación. Yo no tengo una respuesta concreta para el misterio de la identidad mexicana después de leer tu novela, pero tengo más preguntas y mejores preguntas. Entonces, vamos a ver, tú exploras estos momentos que te interesan. Yo sé que tienes una gran admiración por Borges, como toda persona inteligente debe tenerla, y seguramente coincides con esa curiosidad que él tenía también de buscar momentos curiosos de aparente contradicción y de aparente encuentros imposibles. Tú hablas en algún momento de la inspiración del milagro secreto, pero Mm. hay otro texto de Borges, La muralla y los libros, donde Borges, como sabes, se pregunta
de este misterioso emperador chino que construyó la Gran Muralla y quiso quemar todos los libros anteriores a él. Y Borges acaba ese pequeño texto con una frase que para mí define tu ficción. La inminencia de una revelación que no se produce es tal vez el hecho estético. Qué poderosa idea, como siempre. Eh, en- bueno, esta es una pregunta cuya respuesta sería sí, Alberto. Es decir, Bien, es, es una pregunta para un monosílabo, ¿no? bien. Eh, tocas varios puntos ahí que son muy importantes para mí. Al principio empecé hablando de identidad mexicana solamente por el azar de la conversación. En realidad no es una preocupación muy profunda que tenga yo, que no, no es que me despierte en la mañana y me pregunte qué es México, de ninguna manera. Y perteneciendo a la generación a la que pertenezco y habiendo tenido la formación que tuve, no soy una persona que esté inserta en los debates de la biopolítica de nuestro tiempo. La identidad no me parece tan importante, me parece más importante ciertas otras posturas políticas, ¿no? Pero bueno, tocas ese punto, hablas de Borges, por supuesto, y, 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 y Borges asociado a este libro que yo empiezo definiendo como una pregunta sobre la identidad mexicana. Y me parece fenomenal porque, por un lado, es digamos, el libro con más palabras mexicanas que he escrito. Si hiciéramos una evaluación estadística, sería el libro con más palabras difíciles de leer que he escrito en toda mi vida, pero al mismo tiempo es el más argentino de mis libros, es la más argentina de mis novelas, es una novela que se hace preguntas que se hacía Borges todo el tiempo. Vamos a Y ver, cuando dices argentino, aclaremos qué quieres decir borgiano. borgiano, pero también cortasariano, ¿no? Cortasariano, bien, pero Es ese argentino en el periodo, sí, sentido sí, 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 inteligente. efectivamente. No hablemos Eh, de Argentina hoy. no hablemos de Argentina hoy ni de México hoy, no hablemos Oye, de hoy. quiero No volver, hablemos. quiero volver a tu novela. Como estaba diciendo, tu novela me parece fascinante en su complejidad. Em, Ahora se está volviendo a hablar mucho de los universos paralelos, de la física cuántica, de la idea que lo que no sucede no solamente no sucede, pero que nos está sucediendo en distintos momentos, en distintos lugares, en ese tiempo-espacio que habitamos. Yo tengo la impresión que tu novela hace eso y una de las dimensiones no solo es la histórica, sino la de la imaginación, la del ensueño, la de las posibilidades de lo que hacemos. Te hago una pregunta concreta para que no contestes sí o no, sino que nos cuentes algo más. El título de tu novela es curioso, porque cada vez que yo pienso en ese título, en mi cabeza se organiza de una manera distinta. Tu novela se llama Tu sueño, imperios han sido. Yo pienso en tu imperio ha sido un sueño o tus imperios han sido un sueño. ¿Cómo has escogido ese título? Lo he escogido precisamente porque Calderón de la Barca, como sabes, es un verso de Calderón de la Barca, es un verso de La vida es sueño. Y el esfuerzo que hacía Calderón de la Barca por sonar elegante, por este esfuerzo un poco payo, ¿no? Que Sí, el siglo de oro tiene muchísima dignidad, por supuesto, y muchísima gloria poética, pero también está atravesado de cursilería, como los mejores momentos de la poesía en español, igual que el modernismo.
¿no? Me parece que en este verso, como en muchos, es decir, Quevedo resbalaba poco, Góngora no resbalaba nunca, Sor Juana tenía un poder completo sobre lo que escribía. Calderón de la Barca, que en tanto dramaturgo, era más relajado y por tanto se resbalaba. Entonces, en su esfuerzo por ser elegante y hacer que el español sonara a latín, que era la ambición que tenían los escritores del siglo XVI y XVII en español, concibe esta frase de un retorcimiento gramatical prácticamente imposible, ¿no? Es Pero decir, para ti, ¿qué significa? Porque sí, muy bien, de ahí viene, pero tú has elegido decir que el sueño es el imperio, no que el imperio es un sueño. es lo que dice Calderón, ¿no? Sí, pero El, ¿por qué lo has elegido tú? el- Vamos a ver, te lo por- pregunto más fácilmente. es buenísima. Sí, 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 a ver. Tú tienes dos personajes que creen en un imperio. Uno, lo que llamamos imperio azteca, pero que en realidad era un conjunto de, Una de- alianza, sí. de conflictos. Y el otro, el imperio español, que también es una invención de esa España pura, sin judíos, sin árabes, que quiere conquistar el mundo. Son dos imperios que son realmente sueños, sino pesadillas. Lo que creo que lo que sucede en última instancia en la novela, y permíteme gozar en hacer un spoiler, porque ya estoy harto de esta obsesión con el argumento y el miedo a los spoilers, como si hubiera importado el argumento alguna vez en la historia de la literatura, ¿no? Son todo construcciones del lenguaje, la historia es una cortesía y un pretexto para mostrar un problema desde un punto de vista nuevo. Me parece que lo que cuenta la novela es que vivimos en el sueño de un imperio y ese sueño es en realidad una pesadilla, ¿no? Que Sí, eventualmente Hernán Cortés se va a despertar sí, y vamos a estar todos bien, ¿no? sí, Todas estas cosas que nos aterran, sí, el sí. calentamiento global, los conflictos de Medio Oeste, de Medio Oriente, los incendios en el continente norteamericano, todas estas cosas horripilantes que están pasando van a desaparecer porque nunca va a haber sucedido esa gran distorsión en la historia que fue el encuentro entre Moctezuma y Cortés, o se hubiera resuelto de una manera, negociado de una manera distinta el encuentro, digamos. Creo que el sentido del título, esta es una discusión filológica maravillosa, Alberto, es precisamente ese. Lo que ha sido el imperio es el sueño. No, no un sueño ha sido un imperio, sino al revés, ¿no? El imperio fue un sueño. Me parece que eso es lo que dice Calderón Y y me lo, interesa la frase por eso. en tu novela, ese sueño está presentado con el vocabulario del sueño, que tú lo tomas de la realidad. Pero como en un sueño no podemos identificar un caballo, no reconocemos lo que es un caballo, y en el sueño no sabemos lo que es el chocolate, esos dos sueños son sueños de pesadilla, pero también representa, vuelvo a la palabra identidad, la identidad creada para España, Europa y para México, América. Entonces, tú nos estás presentando como en un espejo estas dos formas de soñar. Y a mí me ha impresionado muchísimo cómo has construido estas narraciones no solo en dos diálogos enfrentados o dos dialogantes enfrentados, sino una realidad se acumula como un palimpsesto, una posibilidad sobre otra. Y como has dicho al principio, no hay una resolución porque
tú no crees en el argumento, no necesitas contar qué pasa porque ya sabemos lo que sucedió. Sabemos perfectamente lo que sucedió yo no sé, yo sobre esto que estás diciendo tengo la impresión de que un sueño es una narración desencadenada de las leyes de la física, ¿no? Eh, eh, nada más, es exactamente lo mismo que una novela, nada más que no hay acción y reacción, ¿no? O esa acción y reacción no es identificable tanto. Y me parece que una novela produce precisamente eso. Ese es el efecto de una novela sobre la realidad. Entendemos perfectamente cuál es el efecto de la realidad sobre una novela, pero siempre nos estamos preguntando cuál es el efecto de una novela sobre la realidad. Me parece que es ese nada más, ¿no? Desencadena la lógica física y la lógica causal de nuestra vida de todos los días y produce la posibilidad de ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Eso es todo. Durante un tiempo se pensó que una novela podía cambiar el mundo, que podía iniciar una revolución, que podía un montón de cosas. Yo creo que la modestia de pensar que una novela nos permite ver algo desde otro lugar es una manera más inteligente de acercarse al trabajo literario, que bueno, al final es lo que ocupa mis días, ¿no? Tú, como siempre, cuando escribes una novela, has leído mucho ensayo, mucha historia, muchos libros sobre el tema. Cuando escribiste la novela, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Cuál fue el descubrimiento que hiciste para ti después de leer toda esa vasta biblioteca? Bueno, por un lado, la frescura de los nuevos historiadores británicos y estadounidenses, mexicanas, ¿no? Que están tratando de explicar qué fue lo que sucedió en ese momento del que en realidad sabemos muy poco y que realmente cambió el mundo desde perspectivas distintas. Eso produce una emoción, ¿no? De pensar, bueno, no hemos entendido qué es lo que sucedió durante muchos siglos y no me parece que lo estemos entendiendo, pero cuando menos entendemos que no entendemos ahora. Sabemos que no sabemos. Me parece que una generación antes había una certeza sobre qué fue lo que sucedió en 1521 que ahora no existe. Se van produciendo, por supuesto, teorías para generar alguna nueva certeza en generaciones futuras. Eso por un lado, Alberto, pero por el otro, la, el redescubrimiento de ese gran compañero de viaje de toda mi vida que ha sido Bernal Díaz del Castillo. ¿No? Sí, Un escritor realmente formidable. A ver, bueno, en México se lee joven mal en la escuela, lee solamente unos capítulos, todo mal, ¿no? Pero después ya en la universidad y probablemente en el doctorado lo volví a leer completo, bien, y lo había disfrutado enormemente. Pero volverlo a leer ha sido eso, como nos sucede con los autores muy importantes, como sucede precisamente con Borges, ¿no? Que es la voz de este amigo que regresa y que ha estado viajando contigo toda la vida, pero que no siempre está sentado junto a ti. Creo que tú y yo compartimos una situación que es que Borges siempre está sentado junto a nosotros, ¿no? Yo siempre lo estoy leyendo, a Borges siempre lo estoy leyendo obsesivamente, pero a Bernal no, ¿no? Y tenía la impresión de que ya lo había leído, ya lo controlaba y era una bibliografía a la que no tenía que regresar. sí, Y volver a leer esos dos tomos que son el origen de muchas cosas, ¿no? De la picaresca, sí, o que conversa con la sí, picaresca temprana española que por supuesto explica de muchas maneras la existencia del Quijote. No está demostrado que Cervantes haya leído la verdadera historia. No me acuerdo ni siquiera si dan los años, o no. ujú, Creo que no, o sea, creo que se escribió antes que el Quijote, pero se publicó muchísimo después. Pero aún así hay un ánimo crítico del poder, ¿no? Y una incredulidad frente a los mitos que se han expandido sobre las cosas en Bernal Díaz del Castillo, que es un encanto, ¿no? sí, Y un sentido del humor.
Es un libro un poco como Borges, que siempre se lee muy en serio y en realidad es divertidísimo. Y por supuesto, Cervantes es hilarante. Con Bernal Díaz del Castillo, uno siempre se está muriendo de risa mientras está encontrando una lección muy profunda sobre la condición humana. Sobre la Entonces, condición humana y sobre el descubrimiento, su descubrimiento de los dos lados. Quiero volver claro, y un momento al tema del enfrentamiento de dos personalidades y a Borges. Un cuento que no has mencionado y que me parece importantísimo como reflejo comentario de tu novela es el cuento de Borges que se llama Guayaquil. Es el cuento del encuentro claro, de San Martín y Bolívar. Es el claro. momento en el que San Martín decide retirarse y dejar la campaña a Bolívar, y está contada a través de dos historiadores, uno venezolano y el otro argentino, que se encuentran y solo uno va a tomar el puesto que está ofrecido, y en el diálogo no se revela nada, es un diálogo banal, pero acaba el diálogo uno entendiendo que el argentino se va a retirar y que el venezolano va a tomar el puesto. En ese sentido, veo un reflejo en tu novela porque no, como dices, no hay una respuesta a qué sucedió exactamente, pero tenemos la intuición de que hay una imaginación que ha ganado sobre la otra. Me parece que das en el clavo. No, no sé qué tan familiarizado estés sobre, sospecho que no te interesan mucho, pero las disputas sobre lo que sucedió en 1521, 1530, 1560 y cómo lo leemos, no sé qué tan familiarizado estés con ello, pero desde hace muchos años teóricos, sobre todo historiadores, sobre todo franceses, le han dado vueltas a la idea de que el fenómeno que durante tanto tiempo se llamó la conquista y ahora ya no sabemos bien cómo llamar, pero ciertamente no sentimos que se ha definido bien por la palabra, por las palabras la conquista, fue en realidad una operación que sucedió en el imaginario, ¿no? Sí, No es una operación de ocupación de un continente, sino la ocupación de la imaginación de los sí. habitantes de un continente. Esto, por supuesto, está el libro de Todorov, La conquista de América, Mm, con el que se puede discutir mucho, ¿no? Está el magnífico, el, la ocupación del imaginario, creo que se llama, de Grusinski. En fin, y puedo contar una historia. Hace poco escribí un ensayo sobre este tema para un editor y librero estadounidense muy importante, no digo nombres, que estaba haciendo un libro de arte. Y una de las líneas que tenía mi ensayo era porque los libros son también un arma de destrucción masiva. Y este librero estadounidense me pidió, ¿podemos quitar esa línea, por favor? No es muy mala para nuestro negocio. Tu idea eh, tiene algo de razón, pero creo que también es cierto que el proceso de ocupación de América sucedió sobre todo en el nivel de lenguaje y en el nivel de lenguaje escrito. sí, Los territorios ocupados fueron muy pocos durante mucho sí, tiempo. Si ves, por ejemplo, un mapa de México en el siglo XIX, en la guerra contra Estados Unidos, digamos, 1847, verás que todavía la mayoría de México a mitad del siglo XIX era un mundo indígena, claro, intocado por claro, las culturas europeas, ¿no? Es a través de los libros que primero las costas y después el continente completo va, sí. va va sometiendo su imaginario al imaginario europeo, ¿no? A mí me lo ¿Cómo parece. sucedió? Como sucedió con Alejandro y el helenismo, como sucedió con el Imperio Romano, como sucedió con el Imperio Británico en la India.
siempre es el imaginario que conquista, no necesariamente son las armas. Lo que estaba diciendo efectivamente no es ninguna novedad, ¿no? Es así como opera la imposición de una civilización sobre la otra en términos políticos, porque también las civilizaciones siguen floreciendo, ¿no? Hace Sí, poco trabajaba con un amigo fotógrafo que está fotografiando el perímetro de la antigua Tenochtitlán. En esta conversación parece que yo soy una persona que vive en el siglo XVI. No es cierto, es solo que estamos atacando ese tema, pero está fotografiando el perímetro del islote sagrado. Ya sí, lo terminó de fotografiar para ver cómo se ve. Y concluíamos viendo las fotos borgesianamente que la única forma en que Tenochtitlan podía vivir era convirtiéndose en la Ciudad de México y que Tenochtitlan sigue estando ahí. El islote, sí, cuando ves las fotos ya editadas y seleccionadas, está clarísimo que hay una peculiaridad de la Ciudad de México que es una peculiaridad muy honda. Ya no me acuerdo por qué te estoy contando esta historia. porque la importancia de la imaginación que vence una sobre otra, pero que también se integra, porque en tu novela, si bien la antigua Ciudad de México se ve reflejada en el México de hoy, también está presente de alguna manera más viva. Entonces, no sabemos cuál es la imaginación más poderosa, la que venció o la vencida. Claro, sí. Bueno, en Italia se come ensalada todos los días, ¿no? Ese regalo de los romanos. Y en Sí, México seguimos comiendo tortillas. Y no sí, solo eso, sigue siendo un argumento en expansión, ¿no? El sí, argumento, digamos, nutricio mexicano, ¿no? La comida claro. mexicana sigue Bueno, ¿dónde estaría moviendo la su área de cocina influencia. europea sin los tomates? Imagínate, ¿no? Bueno, esta idea irrita muchísimo a mis amigos italianos y está muy mal decirlo en un video que va a pasar en Italia, pero para que el Papa se comiera un espagueti boloñesa, era necesario que cayera Tenochtitlán, porque el Sí, tomate viene de México y el espagueti, los noodles de China. Y el contacto, es decir, la pasta, por supuesto que había pasta anterior en Italia, pero los espaguetis no aparecen en los recetarios hasta no, después de la caída de Tenochtitlán, porque el espagueti pasa son noodles chinos claro, que pasan por la nave que conectaba Manila con Acapulco, después cruzaba México y el galeón iba de Veracruz a Sevilla y entonces la cultura florecía. Para que el Papa pueda comer eso, Tenochtitlan, insisto, una boloñesa, Tenochtitlan tiene que caer, por no hablar de que es el maíz lo que permite el crecimiento de la ganadería europea y que produce la proteína europea y la riqueza europea, no solo con el oro, es el maíz y así todo, ¿no? La dieta global está definida precisamente por ese encuentro del que creemos una sola versión que es obviamente ridícula, ¿no? claro, Moctezuma se rindió, punto. claro. No, las versiones, como diría Max Planck, son muchas y todas son reales y todas existen. Lo que hay que hacer es escuchar el diálogo entre ellas, que es lo que hace tu novela de forma tan magnífica. Realmente has escrito una obra maestra, así que felicitaciones. Quiero Muchísimas. preguntarte, Dime. cuando escribes, y aparte de leer ensayos, aparte de leer la documentación, ¿lees novelas o te influyen demasiado cuando escribes? No, la verdad es que leo pocas novelas. Mm, Creo que nos pasa mucho a muchos novelistas. Leí sí, una gran cantidad de novelas mientras era joven. Leo novelas, pero porque sigo escribiendo reseñas, por supuesto porque hay escritoras y escritores que me interesan, mm, entonces voy ahí, pero no tengo una relación
ni negativa ni positiva con las novelas. Es Pero decir, en tu no, pues, juventud te importaban y relees algunos de tus favoritos, ¿quiénes son? sí, releo Stendhal constantemente. Digamos, fuera del ciclo latinoamericano que releo constantemente porque soy profesor. Así que bueno, leo, no sé, por ejemplo, El Quijote lo leo cada año y medio porque soy el profesor que da Cervantes en la universidad en la que trabajo. Cien años de soledad la leo cada 2 o 3 años porque pues hay que darla, ¿no? Creo que es una novela importante. Siempre estoy dando la dupla Borges-Cortázar, ¿no? Etcétera. Pero Pero fuera de eso, vuelvo a Stendhal, ¿quién Chekhov, por otro? ejemplo, mucho. Chejo. Vuelvo a Chekhov, vuelvo a Stendhal muchísimo, que no son precisamente autores que se comuniquen con mi obra, pero son No. autores que me han dado una felicidad tremenda, ¿no? Entre los italianos, porque yo pensé leyéndote que había ecos de Ariosto, pero no sé si me equivoco. Bueno, puede ser, ese periodo está, ¿no? Es decir, mi formación es siglo XVI y siglo XVII. Lo que soy un profesor de siglo de oro, ¿no? En América Latina, eso implica también todas las crónicas y todos los documentos originales del contacto, pero en España implica siglo de oro, que es lo que más releo, es a lo que más regreso. Por ejemplo, Sor Juana, que creo que está ahí, y la razón por la que la novela en italiano no se llama Tu imperio sueños han sido, sino El sueño, es un pequeño homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, Ah, que aparece físicamente en la novela en algún claro, momento, creo. Creo que claro, sí, sí, ¿no? Creo que al final de la novela aparece Sor Juana, pero también es una autora fundamentalísima para mí. sí. Es más bien ahí, más no, no lo había pensado, pues. Entonces se está elaborando la respuesta mientras la voy diciendo, pero me parece que mi ficción bebe más de las aguas de la poesía del siglo XVII y de los documentos del siglo XVI, porque no es precisamente ficción todavía, hasta Cervantes, que de asuntos posteriores, ¿no? De novelísticas posteriores. Dicho eso, la novela francesa del 19 me encanta, ¿no? Es decir, soy un lector de Flaubert furioso, no cada tanto vuelvo. Bueno, Salambó está en tu línea. Sí, 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 sí. Incluso autores que uno pensaría que conectan mucho menos, ¿eh? Las novelas de Balzac, por ejemplo. O sea, la Sí, idea de la comedia humana me da vértigo y horror. Pero, pero cada tanto una claro. novelita, un fin de semana es una felicidad única. Y igual pues, con el Balzac español, supongo que podemos decir que es Pérez Galdós, ¿no? Cada vez que lo vuelvo a leer me da una felicidad tremenda, ¿no? Y hay algo de retorno a la infancia en volver a leer esas novelas, ¿no? No Sí. solo creo porque las leímos jóvenes, sino porque hay una infancia de la modernidad, ahí una claridad moral que me parece que ya no tenemos, ¿no? Y Y donde todas y nuestras puertas estaban abiertas. donde todas nuestras puertas estaban abiertas y como decía Camus, después de la A seguía la B. ¿No? Era un mundo muy bien ordenadito, ¿no? Claro, claro. Entonces, esta nostalgia de orden que tenemos particularmente ahorita, que me Mm. parece que todos nos sentimos tan asediados por todo el mundo, se calma leyendo una de estas novelas perfectas, circulares, insisto, en las que la suma da y no hay universos paralelos precisamente, ¿no? No hay nada que nos inquiete en ese mundo. Oye, A mí me una gusta más última. el mundo del siglo XVII que estaba lleno de universos paralelos, de Oh, dudas sí, metafísicas, sí. y era muy atormentado, un mundo atormentado como el nuestro, ¿no? Una última pregunta. ¿Quieres hablar de lo que estás escribiendo ahora, de lo que quieres escribir, de lo que podemos esperar?
No, me parece, Octavio Paz decía que era de mala suerte, y yo le tengo mucho respeto a Octavio. No, Por eso te lo entonces, pregunto. sí, sí, sí. Te puedo decir que estoy terminando un libro sobre, precisamente sobre algo de lo que estábamos hablando, que es que es un libro de ensayo, ¿no? Una serie de ensayos sobre cómo se construye el imaginario de México a partir del encuentro de Moctezuma y Cortés en términos solo de texto. Por supuesto que nunca vamos a saber cómo lo percibía la gente, pero Claro, hay un montón de poemas y de crónicas importantes a las que no se les ha hecho mucho caso, que son muy tempranas y que hablan del surgimiento de la Ciudad de México ya como una ciudad pues que sigue un modelo europeo, sí, pero que también que también dicta el modelo de cómo van a ser las ciudades que se fundan después de 1520, ¿no? Es ya la ciudad geométrica, ¿no? La ciudad con emparrillado, como es nuestra amada Buenos Aires, o como es Nueva York, en la que vivo, etcétera, ya es la ciudad moderna. Y de dónde vienen todas esas decisiones que tomaron dos culturas que estaban negociando un espacio. Te digo, hay por ejemplo este poema maravilloso que se llama el Nican Mopowa, que es un poema escrito en náhuatl en el que se narra la aparición de la Virgen de Guadalupe ah, y que como los niños lo aprenden en la escuela en México, pues con un cura, no en las escuelas privadas, se los enseña un ah, franciscano, todo el mundo piensa que es un poema atroz. Y es en realidad un poema fascinante en el que todavía se leen las formas poéticas prehispánicas, pero ya aplicadas a una sustancia teológica europea, ¿no? Entonces, estoy trabajando en eso. Y en términos de ficción, estoy investigando y, pues como sabes, investigo años y años antes de escribir, ¿no? Creo que para poder bien. escribir sobre Deseo, Octavio, el emperador, tienes que saber cómo el más humilde de sus soldados se amarraba las sandalias, ¿no? Entonces, estoy en eso, ah, trabajando todavía con la idea de bien. globalización, eso sí. Oye, te agradezco mucho esta conversación, te deseo mucha suerte en tus nuevos proyectos y ojalá podamos vernos pronto un día de estos. Alberto, para mí el premio fue esta conversación. Así que, de verdad, de verdad, de verdad. Te Muchísimas agradezco. gracias por haber leído el libro, por la inteligencia. Siempre es muy difícil que alguien más inteligente que tú te pregunte cosas. Entonces, agradezco tu paciencia con mis respuestas y nos veremos por ahí, ¿no? Gracias de verdad. Ojalá. Un abrazo muy grande. Un abrazo fuertísimo, Alberto. Chao.